Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer un pequeño vídeo para instalar un servidor DNS tanto maestro como esclavo, ¿vale? En un principio vamos a partir de una máquina virtual, que tenemos el Ubuntu instalado, la versión 18.04, en la que actualmente no tenemos instalado nada. Lo que sí vamos a hacer es ponerle una IP fija para controlar el servidor. Estamos en una red local donde, bueno, la máquina virtual la hemos configurado como adaptador puente. Por lo tanto, la IP que tenemos asignada es la 0, o sea, dentro del rango de 0, 192.168.0x. No obstante, yo ya le he configurado la IP fija. Os muestro cómo lo he hecho. Pues esto es la versión 18.00. Por defecto lo configuramos en NetPlan. Entonces voy a hacer una cosa, voy a aumentar un poco el tamaño del terminal. Y básicamente lo que he hecho es irme a etc NetPlan y aquí editar el archivo este de aquí, ¿vale? Bien, como veis, si podéis parar el vídeo si queréis, pero esta es la estructura. Por defecto tenemos DHCP que se le asigna automáticamente por el router, y aquí lo que estoy haciendo es poner una IP fija a la máquina virtual, ¿vale? Dentro de la misma red. Esta es la puerta de enlace, la IP del router, y por defecto le he puesto lo que son los DNS de Google. Lo guardamos. Para reiniciarlo ponemos sudo netplan aplicar, ¿vale? Entonces se reinicia la red y automáticamente me coge la IP, ¿vale? PIN 192.168.0.50, ¿vale? Correcto. Si yo abro un terminal desde mi propia máquina, este es mi propio ordenador, no es la máquina virtual, si le hacemos un ping a 192.168.0.50, pues automáticamente lo ve, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer también aquí, bueno, le podría cambiar, eso ya es otra cosa, sudo nano etc host name, le voy a cambiar y le voy a poner servidor DNS, por ponerle un nombre. Bueno, si queréis le ponemos NS1, pero bueno, tampoco es necesario porque vamos a utilizar, ahí está. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es instalar el servidor BIM. De esta manera voy a comprobar antes que nada que podemos acceder a internet con un PIN, nos lo traduce, o sea que tenemos conexión a internet perfectamente. Bien, ya tenemos los repositorios instalados, podríamos sudo apt update, lo actualizaríamos y después haremos un upgrade y actualizaremos todos los paquetes. Y por último, lo que vamos a hacer es simplemente instalar el servidor bin9. Sudo apt install, perdón, se me ha olvidado antes de poner install bin9. Lo instalamos, ¿vale? Y ya automáticamente el servidor pues se lanza. Voy a parar un segundito para ahorrar un poco de tiempo. Bueno, creo que es rápido. Ahorrar un poco de tiempo. Sí, lo voy a parar. Y se acaba de instalar. Entonces accedemos directamente a etc bin9 bin, ¿vale? Que es donde tenemos toda la configuración ls-l del servidor, ¿vale? Aquí hay una serie de archivos importantes, pero vamos a ir al grano, vamos a hacerlo directamente. Y en primer lugar lo que voy a hacer es editar este archivo para para configurar el servidor como servidor caché, ¿vale? Por defecto lo podemos configurar. Entonces simplemente sudo nano named.conf, lo editamos, perdón, bueno, sí, este es el archivo principal, en el cual lo que hace es básicamente incluir otra serie de archivos, ¿vale? El option, que es donde vamos a configurar las opciones del servidor para que actúe como caché. El local, que es donde nosotros definiremos lo que son las distintas zonas de las que vamos a controlar, ¿vale? Entonces, vamos a editar name.conf.option, ¿vale? Y vamos a cambiar aquí algunas cosas, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es utilizar los forwarders, los reenviadores. Este es el archivo donde se va a guardar la caché, ¿vale? En este directorio. Entonces, bueno, esto lo podríamos eliminar automáticamente. Bueno, lo voy a dejar ahí. Y aquí podemos utilizar ACL. Una ACL es una lista que podemos controlar, y en vez de poner distintas IP, pues podemos hacerlo en forma de lista cuando lo queramos reutilizar. Por ejemplo, como reenviadores voy a poner ahora mismo los de Google, que son los que prácticamente todo el mundo conoce. Pero ya os digo, podríamos crear una lista, ¿vale? Directamente. También vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner aquí abajo,
¿vale? Esto lo dejamos tal cual. Ya podemos, prácticamente lo que hacemos es que cuando hace una consulta, pues automáticamente, si no la traduce de forma local, es decir, donde tiene cacheada toda la información, o bien en las DNS que nosotros tengamos puestas en nuestra tarjeta de red, ya sea asignada por el router o bien de manera fija, como lo hemos hecho nosotros, pues utilizaría los reenviadores para hacer las consultas recursivas. Bien, vamos a hacer una cosa y por probar podemos crear distintas listas, ya sea en este archivo o en el archivo principal, ACLs que se llaman, lista de control de acceso, y le vamos a llamar prohibido. Esto es lo que hicimos en clase, así que lo voy a reproducir. Prohibidos. Una lista de prohibidos en la cual vamos a añadir aquí una serie de IP, un rango de IP, una red o lo que sea. En este caso 192.168.0 y voy a prohibir al 222, ¿vale? Que ya probaremos cuál es. Punto y coma no se nos puede olvidar tanto de aquí como de aquí. Eso por un lado. Y ahora, aparte de reenviadores, podemos poner aquí distintas opciones, como por ejemplo, podríamos poner allow query, allow query para indicar cuáles son los hosts que tienen permitido hacer consulta en este servidor. Pues por ejemplo, allow recursión, algo parecido a allow query, salvo que se aplica únicamente a las peticiones recursivas o yo sé, una serie de opciones. Tampoco vamos a meternos muy de lleno. Entonces lo que voy a hacer es utilizar otra de esas listas que se llama black hole, ¿vale? Black hole. Ahí está. El black hole le vamos a indicar cuáles son los equipos que tienen denegado completamente el acceso, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí la lista, en vez de poner, los equipos a mano, pues vamos a poner la lista prohibidos. Vamos a poner aquí prohibidos, punto y coma. Con esto sería suficiente, ¿vale? Porque ya lo hemos declarado aquí arriba. Bien, pues lo siguiente que vamos a hacer ahora es, vamos a guardar control O, control X. Podemos reiniciar el servidor. Para reiniciar, parar y lanzar el servidor, sudo service, lo podemos hacer así. Bit 9, este es para ver el status actual, ¿ves? Que ahora mismo está funcionando perfectamente. Podemos iniciarlo, pararlo o reiniciarlo, como por ejemplo ahora, ¿vale? Si vemos un estado, funciona. Entonces, para comprobar que funciona como caché el servidor, tenemos varias opciones. Hay que tener en cuenta de que el propio ordenador va a cachear, el navegador y demás, va a cachear las distintas consultas que nosotros hagamos a los servidores DNS. Lo que voy a hacer ahora mismo, para ver que esto funciona correctamente, voy a volver a editar el archivo etcnetplan, que es este, de forma que para que no coja el servidor de Google, voy a poner que me coja el propio servidor local que acabo de configurar, que es 192.168.050, ¿vale? Este va a ser el propio servidor, DNS, ¿vale? Sudo netplan apply, ¿vale? Limpiamos la pantalla. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es una consulta con el comando dig, que nos va a permitir consultar para poder traducir las direcciones, los full qualified domain name o los dominios, los nombres de dominio, las URL a direcciones IP. Por ejemplo, si quiero utilizar la dirección de, yo qué sé, quiero transformar, a ver si mi servidor local que tengo instalado, o bien cacheado, o bien mi propio servidor local, me traduce, por ejemplo, el tiempo.es, pues podemos comprobar aquí que nosotros hemos preguntado por el tiempo.es y él me está diciendo cuál es la dirección IP. Es decir, que funciona, ¿vale? Si lo volvemos a hacer de nuevo, fijaros que ahora el query time es 0 milisegundos, puesto que esa información ha quedado cacheada. Así podemos preguntar directamente cualquier otra, por ejemplo, y es Cristóbal de podemos buscar una más corta, de Monroy.es. Y si queréis le vamos a preguntar el Source of Authority. Y aquí me sale, le he preguntado y no me ha respondido nada. Y es Cristóbal, porque lo he escrito mal. Y es Cristóbal de Monroy, ¿vale? Ahora sí me lo ha devuelto, ¿vale? Me está indicando cuál es el Source of Authority, ¿vale? El nombre del primer servidor, el nombre del correo y todas las
lo que son el tiempo de la caché, etcétera. O sea que funciona como caché. Si lo vuelvo a hacer de nuevo, en vez de 177 milisegundos como había tardado antes, pues tenemos aquí 0. ¿De acuerdo? Luego el servidor, por defecto, a la hora de instalarlo, se actúa como servidor caché. Otra cosita, si quisiéramos, por ejemplo, ver el estado de cuál es el servidor DNS que estamos utilizando en nuestro propio equipo, pues podríamos utilizar el comando sudo, creo que no sé si es necesario hacerlo con sudo, systemd resolve, y ahora si le ponemos el estado, status, ¿vale? Aquí podemos comprobar, si le damos un poco más para... A ver, ¿qué ha pasado aquí? Ah, vale, sí, se me ha quedado, le tengo que dar con el cursor. Y como podéis comprobar, esta que es mi tarjeta de red, pues está utilizando actualmente el servidor DNS, este de aquí, que es la propia máquina, ¿de acuerdo? Bien, eso por un lado. Ahora lo que vamos a hacer es configurar una zona. Bueno, si quisierais también, por ejemplo, borrar o ver la caché, simplemente ponéis aquí statistics, y podéis comprobar que tiene cacheada la determinada información. Muchas veces estamos haciendo pruebas con el servidor y al estar cacheado, pues la consulta lo hace rápida y no ha comprobado realmente la configuración. Es conveniente, pues, algunas veces lo que es eliminar la caché. Por lo tanto, podemos hacerlo directamente aquí. Flush caches, ¿vale? Y si vemos de nuevo las estadísticas, vaya a ver que ya no tiene cacheada ninguna información. ¿De acuerdo? Bien, eso por un lado. Vamos de nuevo aquí a los archivos que tenemos y hemos configurado actualmente el Option, ¿vale? Que es donde tenemos las directivas principales del servidor y en este caso que actúe como caché. Lo siguiente sería declarar una zona, por lo tanto vamos a editar este archivo. Sudo nano enamet.conf.local, ¿vale? Y aquí vamos a declarar una zona primaria, ¿vale? Una zona, perdón, esto hay que hacerlo todo en inglés. Por ejemplo, vamos a declarar una zona que la vamos a llamar clase, vamos a ponerle un nombre, mi zona, o bueno, que no sé, es que no quiero que coincida con la tarea, clasedao.com. Un segundito, voy a pararlo y así me aseguro de que no es igual que el que hemos puesto en la tarea. Bueno, a que sea similar, pero bueno, lo vamos a dejar así. ¿Vale? Vamos a crear este dominio. Es decir, vamos a declarar una zona y vamos a... Una zona evidentemente de forma local, puesto que para este dominio pues igual ella está pillada por internet. Entonces, hacerlo de forma local, en una red local no vamos a tener problemas, ¿eh?